mitigación de desastres. El día de hoy vamos a empezar las conferencias. Tenemos el gusto de tener al doctor Alfredo Augusto Alzamora Arévalo. Él es peruano, de la ciudad de Piura. Él es licenciado en Educación en Biología y Química por la Universidad Nacional de Educación. Tiene estudios de maestría y doctorado en Educación Ambiental. Ha tenido muchos premios, como las palmas magisteriales en el grado de educador. Ha obtenido también el Premio Nacional Horacio 2009. Ha obtenido el primer lugar a nivel nacional como asesor en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC. Ha representado al Perú en la Feria Internacional Mostratec en Brasil, primer lugar como asesor en la Feria Binacional Perú-Ecuador 2007. Ha ocupado el primer lugar a nivel nacional en el concurso de Ginebra de Minedu 2001, con el proyecto la Etnoeducación como alternativa para los pueblos afropiuranos, modelo Yapatera. Ha sido ganador de FONDEP 2022, miembro del Comité Regional de Ciencia y Tecnología e Innovación Región Piura. Tenemos mucho gusto de tener al doctor Alzamora hoy día. Él va a hablar sobre cómo afecta el fenómeno del niño al proceso educativo en la región Piura. Bienvenido, doctor Alzamora, y por favor, dejo los micrófonos para que dé su exposición. Eh, Muchísimas gracias, doctor Leandro Rodríguez. Gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los amigos que nos acompañan de distintos puntos de América Latina, ¿no? Un abrazo muy grande desde el norte de Perú, específicamente de Piura. Qué gran oportunidad que se me ofrece para poder compartir con ustedes eh, las situaciones educativas con relación al fenómeno del niño, cómo estas están afectando, afectan, ¿no? Bien, entonces, esta mañana, ¿no? Es una mañana fresca y justamente se anuncia, parece ya las lluvias aquí en el norte de Perú, porque ha amanecido con una pequeña garúa, ¿no? Y el clima ya está cambiando en el sentido de que se hace más húmedo y en ese sentido probablemente estemos ya próximos a tener lluvias aquí en esta parte del Perú. Bien, voy a compartir pantalla para poder hacer, quiero que me den, Adelante, doctor, adelante. no me deja compartir, parece, no me deja compartir, no me deja compartir pantalla, Está activo, está activo. está activo ya. A ver, si este me ayudas, a ver, todo. Compartir nomás y listo. Sí. Lo que pasa es que estoy buscando acá, ayuda, un momento. La parte de abajo está en el menú compartir. Bueno, Y muy bien, en este momento, sí, sí, debe darme como coanfitrión. Ya, ok, ya, listo, ok, gracias. Ahora sí, creo que ya se está mirando la diapositiva. sí, doctor. Adelante, por favor. Ya, Puede ok, ponerle en modo de presentación. ya, muchas gracias. Ok, creo Listo, que ahí perfecto. se observa completamente, ¿no? Bien, Sí, perfecto. eh, eh, lo que lo que voy a exponer el día de hoy está relacionado a cómo impactan, ¿no? El fenómeno del niño en la educación básica de la región Piura, específicamente. Para los amigos que no conocen al Perú, ¿no? Eh, Esta región de norte de Perú, específicamente el departamento de Piura, tiene un clima eh, muy cálido, ¿no? Es un clima tropical seco. Las lluvias se presentan en esta parte en los meses de enero a marzo. Y aquí en esta zona del Perú es donde tiene el impacto lo que se llama el fenómeno del niño con mayor intensidad, ¿no? Su territorio es un territorio en su gran mayoría llano, ¿no?
marcado por lo que es una ecorregión de bosque seco y también tiene la parte de los Andes. Su actividad principal es la agricultura, ¿no? Y su población generalmente se ubica en la parte del litoral, en la parte de la costa, ¿no? Que tiene una altura, por ejemplo, la ciudad de Piura se encuentra a una altura de 35 metros sobre el nivel del mar, o sea, es una zona muy llana. ¿Cuál es el objetivo de esta mañana, no? Voy a señalar los impactos que ha generado el fenómeno del niño en el sistema educativo en lo que va del año 2023, ¿no? Sobre todo en lo que es la educación básica regular. Como hemos dicho, Piura se encuentra ubicado gran parte en una zona de llanura, ¿no? Es plano, casi lo que significa el desierto de Sechura, y eh, es afectada por las lluvias torrenciales a través de inundaciones. Las ciudades quedan completamente inundadas, ¿no? Y en la parte de los Andes, las carreteras, las vías de acceso también se ven afectadas. ¿Cuáles son estos impactos que tiene el fenómeno del niño en la educación? He puesto cuatro impactos, ¿no? En primera parte están las instituciones educativas afectadas por las lluvias, por el dengue, la accesibilidad, y todo esto va a repercutir en los aprendizajes. En el caso de las escuelas que son afectadas por las lluvias, ¿no? Estas son afectadas ya sea porque todo su espacio de su infraestructura ha sido prácticamente inundada por el agua, puesto que se han construido en zonas bajas, ¿no? Zonas bajas. Y lo otro que también muchas de ellas no tienen los techos apropiados, situaciones que se filtra el agua y esto repercute en el sentido de que las clases se suspenden por esta situación, ¿no? Pero esto más afecta sobre todo en las zonas vulnerables, en las regiones vulnerables como son la zona de los Andes y las regiones, las zonas rurales. Aquí es donde más impacta las lluvias, ¿no? Todo hecho por la misma infraestructura que tienen las escuelas, ¿no? Bien, eh, en lo que respecta a este año 2023, se ha podido extraer, ¿no? Según esta estadística, que las escuelas que han sido más afectadas, decíamos, ya sea por las inundaciones, por los techos que están mal construidos, y esto hace que las aulas se vean inundadas con agua, ¿no? Los materiales también sean afectados. Del mismo modo, la conectividad también se ve afectada porque se corta la conectividad completamente. Tenemos que en Piura reporta el mayor número de escuelas afectadas por las lluvias. Luego está Tambo Grande, ¿no? Luego está Chulucanas y también está Huarmaca, ¿no? Tambo Grande, Piura, Chulucanas se encuentran en lo que corresponde a la zona de costa, ¿no? Zona de bosque seco, que es una zona llana, y luego está también Sullana, que también es parte baja, ¿no? Son las zonas que más han sido afectadas por las lluvias, en el sentido de, decimos, vuelvo a repetir, inundaciones, techos, ¿no? Y también este, por la proliferación de lagunas a su alrededor, ¿no? Luego está la parte de la sierra, ¿no? Que específicamente son aquí las Ugel, ¿no? De Morropón, Huancabamba, Huarmaca y Ayabaca, ¿no? Y en este caso específico, las que más han sido afectadas son las zonas de Huarmaca como de Morropón. Un problema que viene eh, a continuación de las lluvias es el dengue. Piura es una de las regiones más afectadas por el dengue en este año.
son miles de personas que se han visto, ¿no?, afectadas eh, por esta enfermedad, sin distinción de edades, de tal modo que la escuela no ha sido ajena al impacto de esta enfermedad. Esta enfermedad en la región Piura es una enfermedad ya endémica, tiene muchos años en esta zona, ¿no? Y no se ha podido erradicar. De tal modo que también ha hecho impacto en la educación, ya tanto en los maestros, en los escolares, como en el personal administrativo. En el caso de los escolares, ¿no? Eh, la Dirección Regional de Educación emitió un link, un documento, por el cual se tenía que reportar los números de estudiantes o de maestros que de algún modo no acudían a la escuela por los problemas de salud, en este caso por el dengue. Y el reporte que nos da el programa presupuestal 068, que se llama Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, que es un organismo que pertenece a la Dirección Regional de Educación, observamos, ¿no?, que el mayor número de estudiantes que han sido afectados por el dengue se encuentran en la jurisdicción que corresponde a la UGEL Piura. Cabe señalar que en toda la región Piura hay 12 UGEL. ¿Qué son las 12 UGEL? Son unidades de gestión educativa local. Son dependencias educativas administrativas que dependen de la Dirección Regional de Educación, y al mismo tiempo la Dirección Regional de Educación depende del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, en Piura hay 12 UGEL ubicadas en las 8 provincias. Vemos, por ejemplo, que luego de Piura está también UGEL Paita con un número significativo a esta fecha. Eso no significa que el dengue no ha estado presente en las otras UGEL. También ha estado presente, pero con menor intensidad. Entonces, a esa fecha, del 7 de junio, tenemos 3.337 estudiantes afectados por el dengue. Cuando los estudiantes son afectados por el dengue, por cierto, esto impacta en los aprendizajes. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que dejar de estudiar, no ir a la escuela por lo menos 2 semanas. Y eso, por cierto, va a afectar en su logro de aprendizaje. Eh, y también, ¿no?, se daba la recomendación que todos los niños que presentaban síntomas de dengue, ¿no?, dejen de acudir a la escuela. ¿Por qué? Porque se convertían en transmisores de la enfermedad, puesto que el zancudo, ¿no?, se encuentra en la zona, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en los aprendizajes. Y han habido casos en los cuales el número ha sido muy significativo por cada aula, por cada escuela, inclusive, inclusive se ha llegado a suspender las clases en algunas escuelas por el alto número de casos de dengue en la población escolar, ¿no? De tal modo que se, no se permitía, no se les pidió a los padres que dejen de enviar a sus hijos que están con malestar, que no envíen a la escuela, porque de todos modos eso se convertía en un modo de transmisión para los otros estudiantes también, ¿no? Entonces, en este caso incluso se ha llegado a suspender también las labores por caso de dengue en la región Piura. Eh, este es en el caso de los docentes, ¿no? En el caso de los maestros. En el caso de los maestros también, ¿no?, se han visto seriamente afectados, y al no acudir el maestro a la escuela, ¿no?, por lo menos dura una semana o 2 semanas, dependiendo
dependiendo ¿cómo se llama? El nivel de enfermedad que tenga el dengue, ¿no? El maestro no va a acudir y, por cierto, los niños tampoco van a tener acceso a las clases y eso también se vio muy afectado. Luego tenemos también, siguiente diapositiva, ¿no? También tenemos acá, pues se me ha congelado, parece la pantalla. Ya, en el caso también de los directivos, ¿no? Y administrativos también, ¿no? Se han visto afectados, ¿no? El personal administrativo, ¿no? Las secretarias, ¿no? Los personal de limpieza, los directivos también se han visto afectados por esta enfermedad, ¿no? Mm, Estoy tratando de... Siguiente diapositiva. Ok. Estos son el número de fallecidos, ¿no? Según DIRESA, la Dirección Regional de Salud de Piura, ¿no? A la semana 22 del año 23, encontramos lo siguiente, ¿no? Según el grupo etario, Estimado Celta, ¿no? buenos días. Según el grupo etario, vemos que, por ejemplo, eh, los niños menores de 5 años, dos han sido fallecidos, ¿no? Los niños entre 5 y 14 años han sido 7, ¿no? Entre 15 y 24 han sido 4. Quiere decir que en este grupo etario han habido estudiantes que han fallecido por casos de dengue. Y cuando un niño o una niña en la escuela fallecía por dengue, se generaba toda una honda preocupación en los padres de familia, ¿no? Que en muchos casos terminaban por no enviar sus hijos a la escuela. Pero también vemos, por ejemplo, que en los grupos, en los otros grupos etarios, también hay un significativo número de decesos, en lo cual implica que también ha habido ahí maestros que han perdido la vida, ¿no? Por el dengue. Este año, ¿no? El dengue ha cobrado más víctimas que años anteriores. Ha dejado grandes secuelas en, en la población escolar. Ya. El otro tema, el otro tema que impacta también en la escuela es el nivel de accesibilidad a las escuelas. ¿Esto dónde se observa? Vemos, por ejemplo, en estas imágenes, ¿no? Que los niños, los escolares, cuando hay lluvias y las quebradas se activan, ¿no? Y los ríos crecen, muchas veces las escuelas están al otro lado de la quebrada, al otro lado del río, y los niños muchas veces exponen sus vidas para poder llegar a las escuelas, ¿no? Estas imágenes son de este año, ¿no? Muchas veces tienen que cruzar a nado, otros haciendo barcas, balsas improvisadas con llantas, ¿no? Y de este modo los niños acuden a la escuela. Y este también es un grave riesgo para la vida de los escolares y también para la vida de los docentes, ¿no? Y esto se observa principalmente en la zona andina, en lo que corresponde a las provincias de Ayabaca, Huancabamba, y Morropón. Entonces, también en esta situación de emergencia, ¿no? Eh, los niños, ¿no? Muchas veces dejan de ir a la escuela, ¿no? En unos casos, ¿por qué? Porque no quieren poner en riesgo su vida. Justamente bajo esta problemática, ¿no? Con un grupo de expertos también del gobierno regional, estamos diseñando una propuesta de poder atender a esta población escolar
que expone sus vidas cuando eh, las quebradas se activan y también los ríos. Entonces, estamos mirando, ¿no?, de que a través de un proyecto se puedan adquirir drones, ¿no? Adquirir drones o también sí, drones, de tal modo que por medio de los drones se pueda Perdón, trasladar. doctor. Sí, Disculpe, doctor, que lo interrumpa. sí, Hay una voz que en el fondo de su presentación, la que están hablando, que ya, no se perturba un poco, si fuesen tan ya, amables. ya, Muchas gracias. ya, ok. Carlos, te dejo un poquito. Ya, ok, gracias, gracias. Ya. Este, No, a le usted la decía, gracia. ya, ok. Le decía que en este caso, ¿no? Se está haciendo una propuesta de que por medio de drones se pueda alcanzar material autoinstructivo a las escuelas, eh, de modo tal que con estos modos autoinstructivos no, no expongan sus vidas y puedan tener, ¿cómo se llama? De ese modo, su proceso educativo continuo, ¿no? Ya. Este es un mapa, ¿no?, que justamente reporta las principales cuencas, ¿no?, de la zona de Morropón que se activan con las lluvias, ¿no? Y muchas veces las escuelas, como decía anteriormente, están al otro lado de la quebrada, al otro lado del río, ¿no? Y lo que está aquí de rojo justamente es la parte eh, más peligrosa, donde están las quebradas y también y las escuelas, ¿no? ¿Cómo impacta en los aprendizajes? Esto es importante mirar, ¿no? Este es un cuadro, ¿no?, que lo tenemos de los años, ¿no?, 2011 al 2022. El Ministerio de Educación, por medio de una oficina que se llama Unidad de Medición de la Calidad Educativa, ¿no?, cada 2 años o cada año, dependiendo de la programación, evalúa los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, vemos en este cuadro, ¿no?, en el caso de matemática de segundo grado de primaria, ¿no?, desde el año 2011 al 2022, el año 2022 que ha sido post pandemia, retorno, y el año 2019 antes de la pandemia, observamos claramente, ¿no?, que, por ejemplo, que los niveles de inicio de procesos de laboratorio más bien se han incrementado. Por ejemplo, si hablamos en inicio, ¿no?, o sea, aquellos estudiantes que aún no han logrado los aprendizajes, están en inicio, ¿no?, el año 22 se ha incrementado comparado con el año 51, perdón, con el año 2019, que son 51, ¿no?, punto 1%, y en el 22, 55,1%. O sea, se ha incrementado el nivel de inicio. O sea, no están aprendiendo lo que tienen que aprender los niños. Luego, en proceso también se ha incrementado. Y en satisfactorio, que son ya los logros de aprendizajes, ¿no?, que deben tener los estudiantes, también ha disminuido más bien. Entonces, pero esto, ¿no?, es post pandemia, pero también, eso también repercute con, ¿no?, con las lluvias. ¿Por qué? Porque genera ausentismo en los escolares. Genera, ya sea por el acceso, por las enfermedades, ¿no?, por las inundaciones, por la suspensión de clases. Aquí también vemos otro cuadro, ¿no?, en el caso de primaria, con los niveles de logro en la lectura, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, que también en el año 22, también el nivel satisfactorio ha descendido, ¿no? El nivel de proceso ha descendido, el nivel de inicio se ha incrementado. O sea, cuando un estudiante tiene un nivel satisfactorio, quiere decir que ya logró sus aprendizajes, ¿no? Cuando está en proceso, que está en camino de lograrlo, ¿no? Y cuando está en inicio, que todavía no ha alcanzado los aprendizajes requeridos. Vemos que en el año 22 se ha incrementado, ¿no?,
en el 22 el proceso se ha disminuido y lo mismo también en el año 22. Eso puede tener su explicación a partir de el impacto de la pandemia, ¿no? Como también con esto del fenómeno del niño, ¿no? Seguimos, seguimos, ¿no? Se me congela por el momento la pantalla, se me congela por el momento la pantalla, no me ayuda mucho, disculpen, ya. Entonces aquí también encontramos algo similar en secundaria con relación a la matemática, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos planteando nosotros? En este escenario de emergencia, ¿no? Es importante priorizar aprendizajes según la necesidad y la demanda de ese contexto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, surte la situación de desarrollar habilidades socioemocionales en los niños para generar empatía, proactividad, ¿no? Darle ese soporte socioemocional. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que se ven afectados, ¿no? Y entre un estado de estrés en relación a la lluvia, ¿no? Generar actividades físicas y también generar el uso racional del agua. Es decir, en este espacio, en este escenario, es importante que los niños aprendan qué significa un escenario de emergencia, ¿no? Que tengan una alimentación saludable, ¿no? Que sepan la zona de riesgo que hay en su casa, en la escuela, como también tener cuidado del medio ambiente, generar valores, tener una educación vial, ¿no? Y hacer uso responsable de los medios digitales. Por cuanto, en este escenario, ¿no? La energía eléctrica es escasa, ¿no? Por los cortes el fluido eléctrico que puede ocurrir, ¿no? La región de educación también, en ese escenario este año, generó una directiva, la 006, con la cual se busca promover una cultura de cuidado de la salud en los estudiantes, ¿no? Y en alianza con la Dirección Regional de Salud. Es decir, se busca generar actividades de aprendizaje por el medio del cual los estudiantes puedan desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes, ¿no? Que estén en ese escenario de emergencia, como son las lluvias, ¿no? Entonces, estas disposiciones específicas se emiten desde la región de educación por medio de directivas que sensibiliza, monitorea, supervisa, ¿no? Y evalúa y además informa a Lima, ¿no? Las UGEL hacen también un trabajo similar, ¿no? También capacitan a los docentes y son las escuelas las depositarias de desarrollar estos aprendizajes. Y es por eso que en las escuelas se desarrolla toda una serie de actividades con la finalidad de ayudar a prevenir y a mitigar, sobre todo en el caso del dengue, ¿no? Eh, Se han hecho varias estrategias pedagógicas, ¿no? Algunas de las cuales son las siguientes. Se han hecho talleres con padres de familia, charlas para docentes a cargo de expertos, ¿no? Las actividades de aprendizaje están centradas en trabajos de investigación, en campañas de limpieza, ¿no? Priorizar actividades lúdicas con la finalidad de darle un soporte socioemocional. Incluir, ¿no? Necesidades de aprendizaje en este escenario de emergencia es muy valioso porque va a permitir que los estudiantes puedan generar conciencia y una mejor comprensión de su entorno inmediato. Eh, Se ha dicho, por ejemplo, que en esta lucha contra el dengue, quienes tienen que hacer un papel fundamental son los estudiantes. La Dirección Regional de Salud ha visto con mucho interés que son las escuelas las que van a movilizar, las que van a dinamizar, las que van a activar aprendizajes que van a llevar a las casas con la finalidad de que los niños puedan convertirse en monitores, ¿no? De las situaciones de prevención en sus hogares, de tal modo que puedan tener pronto fichas de monitoreo, fichas de seguimiento, qué es lo que están haciendo en casa, porque es muy cierto, ¿no? Que los maestros, sobre todo de primaria y de inicial, tienen una alta aceptación
una alta credibilidad en los niños. Los niños le creen muchísimo a los maestros de inicial y de primaria sobre todo. Y cuando el maestro, la maestra le recomienda con relación a qué medidas de prevención se tienen que tomar en casa, los niños llevan estas consignas a los padres y les exigen, ¿no?, que cumplan lo que la maestra, lo que el maestro está señalando. Y es por eso que en esta lucha que se tiene contra el dengue, ¿no?, eh, son los escolares, son los jóvenes, son los niños los que tienen que dar la batalla, y creo que en ellos descansa, ¿no?, todo lo que es el sistema de prevención frente a esta enfermedad, ¿no? Con esto termino y gracias por el tiempo asignado. Muchísimas gracias. Si hubieran alguna pregunta, estamos dispuestos a escucharlos y a responder. Muchas gracias por su presentación, doctor Alfredo. Este, algo que me ha llamado la atención realmente es cómo el fenómeno del niño afecta que incluso el acceso a los centros educativos, ¿no? Y yo digo, ¿qué hacen las autoridades en ese momento para poder dar ese apoyo a esos niños que lleguen a los colegios, a lleguen a sus centros educativos? O sea, no hay, quería preguntarle si hay algún plan más o menos de respuesta de los organismos como las municipalidades o la región en relación a estos cuando venga el fenómeno del niño, si ahora hay algún plan. Gracias. Ya. Eh, por el momento se está se ha emitido directivas, ¿no?, directivas de la región de educación con el ánimo de poder priorizar aprendizajes, ¿no?, en ese escenario, de modo tal, ¿no?, que el proceso educativo no se detenga. Es decir, se busca, ¿no?, que en un escenario de lluvias los maestros puedan desarrollar módulos autoinstructivos para que sean alcanzados a los estudiantes y puedan practicar, estudiar. ¿Y por qué no apostamos por la conectividad? ¿Por qué no apostamos por la virtualidad? Porque la virtualidad es muy escasa. Hay lugares que no tienen ni siquiera corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos tener que los niños puedan cargar sus celulares o sus computadoras si no tienen esos dispositivos? Y la conectividad también es muy baja. Entonces, en ese escenario de lluvias, la conectividad es muy precaria. Y es por eso que se busca, ¿no?, que se puedan generar módulos autoinstructivos que lleguen a los estudiantes y de esta manera su proceso educativo no se detenga, de tal modo que cuando se generen estos módulos, lleguen a los estudiantes y luego retornen nuevamente, por decir, a mitad de semana, retornen a los maestros revisan y nuevamente devuelven ¿cómo se llama? La retroalimentación correspondiente, y de ese modo los estudiantes van aprendiendo, ¿no? Mientras dura el escenario de lluvias o de aislamiento, ¿no? Estuve en Muchas Yapatera. gracias por su Eh, respuesta, una, pre- ingeniero una, pre- Alfredo. ¿Hay una alguna otra preguntita. pregunta, alguna otra Sí, observación? sí, un comentario más bien. Por favor, les agradecería indicar que van a intervenir para poder darles el pase. Adelante, el doctor Ismael Ismael Saavedra. Saavedra. Estuve en Yapatera en la semana de febrero del ciclón Yaku, época vacacional. El colegio se encuentra a una gran distancia de los hogares y se desplazan, digamos, los niños recorriendo una distancia extrema y pagando 3 soles por el taxi cholo, como le llaman. Pude ser testigo de los efectos del ciclón Yaku, unas lluvias torrenciales acompañadas de tormentas eléctricas, y me di cuenta que la gente recién había pensado que era necesario tomar las medidas de seguridad. Entonces, inspiró esos tiempos más largos que estar en la escuela, que era necesario que haya una capacitación, no solamente para los escolares, sino para los padres de familia, porque realmente ellos, como ustedes han podido encontrarse
con estas exposiciones excelentes que ha hecho el doctor Alfredo, y que es importante que haya una educación permanente. No necesariamente la educación permanente que realiza el plan curricular de la escuela, sino la educación extracurricular, fuera de la casa. Entonces la pregunta que hago era la preocupación de que cuál es la amenaza más agresiva, porque hay tres tipos de plagas, ¿no? El dengue, tres tipos de plagas. ¿Cuál es la que genera más impacto o casi es igualito, el doctor Alfredo, los efectos de daños de las plagas, como el dengue? Ya. Mire, en el caso de la zona de costa, es el dengue y las inundaciones las que generan mayor impacto. ¿Por qué? Porque la zona de costa, como usted lo conoce, es una zona llana, es una zona llana en la que las escuelas, las calles, ¿no? No tienen un buen drenaje, en Piura no se ha hecho como sea un trabajo de drenaje adecuado, de modo tal que se generan inundaciones. El otro caso en la sierra es la accesibilidad, ¿no? Por el caso muy particular de las quebradas que se activan, los ríos también, los llamados ríos secos, que en época de lluvia se convierten en ríos caudalosos, y las escuelas se encuentran muchas veces al otro lado de los ríos. Entonces, estos tres escenarios en realidad son muy impactantes en la educación, ¿no? Como le decía, y venimos de una situación de pandemia que también ha dejado muchas secuelas en los aprendizajes, y a esto se suma pues este escenario de, de emergencia por la lluvia, ¿no? Muchas gracias, doctor Alfredo, por su participación realmente muy interesante. Eh, por favor, le agradeceríamos que deje de compartir su pantalla, si fuese tan amable. Ya, ya. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la... Estaremos en contacto para coordinaciones futuras. Sí, justamente ahorita salgo a Morropón rumbo a hacer ese trabajo de ver las Qué escuelas que interesante. son vulnerables, ¿ya? Y con su permiso, un saludo grande a todos ustedes y que tengan una buena jornada. Pues Muchísimas ya, por gracias. favor, deje de compartir su pantalla, por Ya, favor, muy amable. o-